Salud, con un cafecito aquí. Y yo tengo todo. Ay, sí. Gracias. Ponte de cebada. Tengo un poquito de problemas con la garganta. Casi no puedo hablar. Bueno, ya llegó el otoño ya. Lo que estábamos esperando. La temperatura es muy buena para este tiempo. Sí. Aquí en lo que vivimos en esta parte del hemisferio Ajá. occidental. Sí. ¿Qué es eso que suena? A un avión. Un avión. Ay, yo pensaba que esto estaba aquí. Yo también. Los aviones pasan mucho por aquí. Por este aeropuerto. Mira, los otros días estaba yo pensando, porque estaba viendo un programa y estaban hablando de la juventud de tiempos contemporáneos a nosotros, Ok. jovencitos. De los 20 para allá. Ajá, que como vivíamos antes, que tuvimos una convivencia con los primos. Oh, que vivíamos juntos. Exacto, Sí. o sea, los primos se volvieron casi hermanos. Oh, sí. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, de mis hermanos y yo, que vivíamos en una finca en la República Dominicana, como era una finca en las afueras de la ciudad, mi casa era perfecta para un domingo, Claro. irse a coger fresco y todo eso. Y todos los primos siempre vivíamos en mi casa. Oh, that's nice. Y hacíamos... Son bonitos recuerdos. Sí, mis primos siempre se acuerdan porque hacíamos... acampábamos. Y sancochos de todo. No, acampábamos. Éramos Y niños. dormían afuera cuando acampaban. Sí, preparábamos comida, sándwich y cosas así. Y nos íbamos para dentro de la finca. Oh, wow, that's nice. Sí. Los primos míos eran más pequeños que yo, pero siempre se reunían con mi abuela paterna, porque a los primos míos también, yo soy el mayor de los dos lados. Se nota. Sí, no se nota, si tú superas no se nota. Yo tengo primos que son más jóvenes que yo y se ven más viejos. Yo no entiendo tú, eso siempre... Eso. Porque son más altos que yo, todos son más altos que yo. Yo tengo amigos contemporáneos que parecen mi papá. Sí, el otro día estaba yo y me encontré con un primo mío que tenía años. Y mira como soy 3, yo me quedé, muchacho, tan grande. Como era más pequeño que yo, no teníamos... Yo tengo una prima así que es mayor que yo, una sola, que es Elizabeth, es la única, que ya vive en New Jersey. Pero ella vino para acá muy, muy niña. Ayer fue que le cantaron la bachata. ¿Cuál? Una bachata de Elizabeth. No sé. ella vino chiquita para acá. Ella era la que más, yo creo que un año me lleva, algo así, es la única. Ella y yo somos los mayores de parte de padre. Yo soy el mayor de parte de madre. De todos mis primos, era más chiquito que yo. Pero mis primos de padre siempre iban los domingos donde mi abuela. Todos los domingos, el grupete de muchachos para allá. Porque tú vivías con tú siempre vivías con tu y yo abuela. le decía, no vengan para acá, joder, ninguno de ustedes. Y me tenían miedo. Pero ahora están grandísimos. O sea, que ya ustedes entienden que no es desde ahora, siempre ha sido un ogro. Sí. Siempre. Pero ellos me quieren muchísimo ahora grande. El cuñi. Me quieren muchísimo después de grande. No se acuerdan que yo era malísimo con ellos. Tú sabes que yo siempre Yo te he no lo dicho. maltrataba de golpe, no. A uno una vez le di un cotazo. Yo estaba durmiendo. Y estaban por ahí y estaban haciendo bulla en el callejón de donde mi abuela. Y yo hice así, metí la mano y lo agarré así. Y es como que se dio. Muchacho, él fue una piedra así para romperme. Y yo dije, muchacho. Ahí me asusté porque una piedra así. Está Él se bueno. acuerda. Pero no, eso fue la primera vez. Yo no le daba ninguno a mi primo, pero yo era jodón. Yo decía, no vengan para acá a poner manos, ni vengan para acá a joder, ni aprendí a apagar la televisión. Pero Yo eso era- chiquito. Sí. Pero eso es chulo, porque Sí. es que Y en Navidad iban mucho mis primos, todos. nosotros nos la pasábamos siempre en la casa de los abuelos míos. Vivía lleno mi casa. Y los domingos, era más familiar antes. de primos. La crianza de nosotros fue más familiar. Y creo que las crianzas de anteriormente a la de ahora es totalmente. Oh, no, sí, ya no es lo mismo. Ya. Yo me imagino que los chamaquitos viven con los celulares Sí. o con una tablet. Y los padres no quieren tener la atención. No, Y- lo están creando de una manera diferente a lo que nos crean a nosotros. Exacto, y que no quieren esa responsabilidad de No, crianza. no. O sea, Tú lo es horrible. Desde que gritan, búscale la tablet. No, yo creo que yo dije esto creo que un primer episodio. Sí, en la uno, crianza. en un episodio de los primeros que hicimos. Sí, que fue un caos ese episodio. No, ahí hubo. Búsquenlo. ¿Cómo se llama Búsquenlo. Cuando dicen que hubo que sí, ok, y alevosía.
que hubo un, ¿cómo fue? No me acuerdo. Un crimen hubo ahí. Sí, No, ahí hubo fue un ataque personal. Ahí hubo una agenda fuerte. Una agenda fuerte. Nos pusimos a hablar de nuestros padres. Vamos a poner en contexto lo que nos están escuchando ahora, porque como ahora tenemos más oyente y más televidente que antes, gracias a ustedes y al público que nos sigue, estábamos hablando exactamente de la crianza. Y nos quedamos con un poquito de sabor de boca, porque aquí alguien se puso a hablar de cómo eso era su familia y cosas, y fue como un ataque a esa familia. Como que exigía más, cuando el resto, queríamos decir, es que los padres no podían un dar libreto, más. un libreto de cómo tú vas a criar a tus hijos. No, para nada. Ellos van aprendiendo en el camino. De hecho, yo le pregunté de hecho, para ser más exacto, yo le pregunté a una psicóloga que vio porque yo se lo envío, pues yo tomo sesión para, tú sabes, todos necesitamos, tú también, y le mostré el capítulo y se lo mandé y me dijo que no se vio bien porque la persona que estaba atacando a sus padres, donde en aquel entonces no había un manual, ni lo hay todavía, no lo un hay. manual de cómo tú crias a tu muchacho. No, y que yo creo que por más que sea, al menos que tú... De hecho, me mandó a darle el número a esa persona para que vaya a coger la terapia con ella. Y le dije, no, thank you. Porque la realidad hay que decirlo, hay malos padres. Claro que sí. Hay seres humanos que no debieron Y nadie es perfecto. tener hijos. Punto. Y para muestras hay un botón. Hay mucha gente donde los papás fueron totalmente ausentes en la crianza de su vida, de su vida, o simplemente le daba a demostrar que realmente no lo quieren como hijo. Pero yo siento que si tú tuviste una mala crianza o un tipo de problema cuando estabas creciendo, Es que no es mala crianza. ok, No fue mala te crianza. criaron de una forma, tú te sientes un poquito cosa con tus padres, pero tú llegas a una madurez donde tú sopesas ya, ok, ya pasó, no fueron perfectos, no puedo pasarme la vida teniéndole un ¿cómo se llama? A mis padres. Déjame move on in my life, moverme y pensar de que, ok, le hicieron lo que pudieron, yo soy otra persona. Y como ya, no perdonar, pero ya, vivir tu vida de una manera diferente. Es que hay hay gente que todavía es grande, ya todavía llevan con ese, no, porque mi papá nunca me dio nada. Ya tú eres un hombre, ponte a trabajar. Ponte a trabajar tú. Es que ahí está el problema de las personas que Y ya. siempre se la quieren pasar como víctima. Y eso fue algo que estábamos hablando los otros días. Sí. Que nosotros no pensamos como víctimas, nosotros somos sobrevivientes. Nos pasó esto, echamos para adelante. Pensábamos antes, yo pensaba como víctima antes, pero ya uno llega a un punto, no, tú Tiene que ver. Tú llegas a un punto que tú dices, de hecho yo llegué a una discusión familiar una vez de alguien reclamándole a su papá y yo le dije, pero tú eres un viejo ya, tú no debieras ya, él no va a hacer nada por ti ya tú eres que tiene que hacer por él, si tú no vas a hacer no haga nada, Exactamente. pero ya no le culpes de lo que él no hizo. Exactamente, y precisamente en ese caso, tú estás dando más que ver, porque ya tú eres la persona con una mente más abierta. Exacto. Tú eres la persona que tiene que ser entonces, como se dice, la mejor persona. Y entender Ajá. que lo que tus papás hicieron por ti fue dentro de lo que pudieron, de lo que sabían. Y de que lo criaron de una manera así. Y no obstante a eso, sino la persona que hablamos así, principalmente, somos las personas que dice, por ejemplo, como esa persona, no, debieron de buscar ayuda. ¿Y tú estás buscando ayuda? Porque tú eres la nueva Toda una generación. persona ya adulta debería de buscar ayuda para ya perdonar eso. Tú eres la nueva generación. Exactamente. Que es la que tienes que ya a saber, o sea, por más o por mucho o poco, por lo menos tú sabes que tus papás te dieron el cariño, estuvieron ahí contigo, trataron de criarte, hicieron simplemente lo que tenían en sus manos. Y ojo, y cuando tú tienes un papá que te haya criado mal, un ejemplo, que haya sido abusador, o sea, algo, tú tienes que chequear cómo fue que lo criaron a él. Exacto. Oye, Porque ¿por eso qué es lo que hizo? él no sabe más de ahí. O sea, él lo criaron así y él creyó que así que se cría a los Exactamente, muchachos. claro. ¿Entiendes? Y otra cosa que se equivocan mucho los padres es algo. Los hijos hay que invertir en ellos porque usted todo el tiempo no va a ser joven. Usted va a necesitar de ellos. Claro. Hay muchos padres que yo lo veo muy opa, que es un muchacho, que yo, y yo esos muchachos van a ver por ti después cuando tú crezcas.
Y si tú no invertiste en ello, en el sentido de hacerlo ver responsable y de que cuando tú necesites algo, ellos estén ahí para ti cuando tú lo necesites, porque hay muchos padres que tú lo ves y tú dices, pero mira cómo trata ese muchacho, ese hombre, qué mal, pero es seguro que lo maltrataba cuando niño. Ay, pero ahí te iba yo a decir también, aunque también eso es una lotería, no todos los hijos van a salir agradecidos. No, para nada. Por ejemplo, de la persona que estábamos hablando. Sí. ¿Me entiendes? Pero y está el otro lado de la moneda, o sea, como nosotros entendemos que los papás nuestros nos dieron todo lo que pudo. Todo lo que pudieron. Todo lo que pudieron. No, y tú te pones a que y nos enseñaron valores. Yo en ese capítulo yo dije, sí. En el colegio, un compañero mío me regaló una gomita de las que venían con forma. Ajá. Que huelían ricas. Había una que venía, me la tragaba de forma de manzana, que olían riquísimo. Y me la regaló. Pero mi mamá no lo tomó como que me lo regaló. Porque ¿qué sabe ella? ¿Quién sabe si fue que yo me la había robado? No que yo... Y que los niños no todos dicen la verdad. Exactamente. Y que el niño... No. Nosotros decimos mucha mentira. Y que el niño por ignorancia también. Yo me la pude haber robado. Mi mamá siempre, nunca me creyó en mí. Siempre yo decía mentira, porque para ella... La doña sabe, ella sabía lo que pasaba. Yo era mentiroso, chiquito. Yo me inventaba las cosas porque yo era muy fantasioso. Ella misma me lo acuerda. Yo era muy fantasioso de imaginarme. Yo vivía en un mundo aparte, paralelo. Y mami siempre sabía cuando yo estaba diciendo mentira, cuando no era la verdad. Y a mí me frustraba de que ella me conocía tanto. Yo decía, ¿cómo que ella sabe que estoy diciendo mentira? Una bruja. Pero para terminar el cuento rápido. Y mi mamá fue conmigo al colegio y me hizo devolverla. Y mis maestros... Y siempre fue así. Mis maestros y mis compañeros siempre conocían a mi mamá. Sí. Y viceversa. También nosotros conocíamos la mamá de Mayra y de este niño. Sí. Porque son personas que siempre estaban presentes ahí. Claro. Y siempre tomaban... Que siempre tomaban la parte del maestro. Sí. Cuando es a uno que debe de entender y de querer. Pero el problema... Como te digo, hay que ver cómo lo criaron a tus padres para tú entender. Y mira, ahí está la gran diferencia. Mi abuelo era una persona muy religiosa y muy de campo. Ajá. Mi abuelo no creía en tu evolucionar y hacer algo mejor por tu vida. Oh, ya. Si fuera por mi abuelo, todos los tíos estuvieran en el campo. Sembrando arroz. Y le decía a mi papá que porque nosotros no estábamos con las vacas y sembrando y todas esas cosas. ¿Me entiendes? Y mi papá, al ser generación nueva... Claro, dentro de sus limitaciones por el tiempo de donde él nació. No, y tuvo una visión de venir a Estados Unidos. Que mucha gente no tiene esa visión. Quiso darle una vida la cual que él no tuvo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, que hay... Porque la gente se equivoca de que no, yo vivo en un campo donde yo tenía de todo mucha comida, pero nada más no es comida. Tú necesitas ver otras cosas y evolucionarte y estudiar y cosas que mucha gente diciendo, en el campo yo tengo esto, tengo comida, estoy tranquilo, que sí, está bien, tú te sientes bien como persona, pero hay personas que aunque nacen en los campos, tienen otra visión de quiero conocer otras cosas. Ver porno. Ay, ¿quién dijo eso? Ese fue el señor productor. el productor que hoy amaneció callado. No quiere hablar, Pero entiendo, entonces todo el mundo dentro de lo que cabe evoluciona y siempre va a querer lo mejor para esa persona. Sí. Mi papá era un hombre muy que él, al ser el mayor de la familia y a un hombre que estudió y todas esas cosas, mi papá intimidaba mucho y todo el mundo le tenía mucho respeto y miedo. Y yo era el primero que cuando venía mi papá me asustaba. Y ahora yo lo veo a él, yo me acuerdo, yo lo veo y digo, ¿cómo era que yo tenía miedo a mi papá? Sí, mi papá. Pero era muy intimidante mi papá, entonces... Mi papá tenía un don que era que mi papá, por lo menos a mí y a mi hermana, nunca nos pegó. A mi hermano. A mí sí me dio mucho mi mamá. Mi hermano se parece. Y mi papá nunca me dio. Y él va a caer duro porque él siempre lo ve. Mi papá está en mi hermano. Está en el estado de la persona que estábamos hablando porque él se queja porque mi papá le dio una pelita. Sí. Una pelita. Mi hermana. Y que a nosotros no. Mi hermana se queja de una galletita que le dio mi papá un día. Una cosita, sí. Gran cosa. Hay padres que golpean. Mi mamá me daba cada rato porque a mí me gustaba andar. No, pero... mami me daba porque me gustaba andar. Era respondón. No respondón, porque a ella no yo le tenía miedo a mi mamá también. Pero me gustaba andar.
Tenía mitad de andar y me andaba. Y mami no le gustaba que yo andara y me mandaba a buscar. ¿Te gustaba todavía, lindo? Yo no hago Pero tanto. no estamos hablando del presente. Pero hablando de eso, pero mi hermano entiende que es que todos los papás siempre empiezan. Con el primero. Empiezan a aprender. Con el primero. No es que terminan. No. Porque cada caso es otra cosa. Entonces... Y siempre los del medio son tremendos. Ay, El hermano me quedé en España, era el tremendo. él es porque es el primero. El primero era yo, después ya venía él, y él, como dije en ese entonces, somos de parte de madre, somos 4. Entonces el del medio era mi hermano que vive en España, que era blanquito, y los otros éramos trigueñitos así. Ay, y ya. ese sí era malo, ese blanquito. Y que se lo perdonaban todo. No, Ah. mami no perdonaba a nadie. Mami lo daba todo por Mi igual. hermana. Y mira, ahí yo tengo que estar de acuerdo. Mi hermana fue la que más protegieron. Ah, ok. Porque era hembra y nosotros varones. Y que nosotros éramos que no necesitábamos protección. Nosotros andábamos, tú sabes. No. Pero sin embargo, las reglas en la casa eran igual para los tres. Mami no le gustaba que nos mandaran de que un vecino de que un mandado, de que doña Pero tú eres Miriam, loco, doña Miriam, a Junior que si podía, no, él nada más no, él no va para allá. Pero ven acá. Mami, sí. Mami no le gustaba eso, ni que fuéramos de que a casa de nadie a ver televisión, tener su Esa televisión confianza, aquí. claro. De que mami que si me puedo quedar a dormir, no, usted no va a dormir para casa de nadie. Que voy para donde Juancita a ver a la Que- maravilla. y cuando íbamos con mi tía Fior, ustedes se va a comer toda su comida para que no me estén diciendo que tienen hambre en casa ajena. Pero ese tía de nosotros no. ya nada más no miraba. Esos son los primeros que hablan. No, no. Entonces era así mi Esos mamá. tíos. Mi mamá era, ya tú sabes. Pero que y yo te apuesto a ti que la crianza de ella no fue No fue muy diferente. Porque tú Exacto. veas. Yo creo que fue más diferente que la de nosotros porque su mamá tuvo muchos hijos. Entonces, a ella ser también la mayor, me imagino que mamá con ella fue diferente con las otras. Porque como tú dices, el primero es diferente que el segundo, ya tú sabes. Sí. Tiene más. Sin embargo, a mí me comparaban con mi hermano. Ok. Que hasta cierto punto, mira, yo pudiera Y a reclamar Kevin eso. se le ve que no es fácil. Ese es otro tema. Vamos a hacer otros capítulos para ese. Sí. Sin embargo, mira, ese es un tema que yo pudiera estar dañado Porque a tu hermano psicológicamente. tenía preferencia con tu hermano. Porque mi hermano sacaba buenas notas. Era buen Y lo estudiante. tuyo era andar, para no decir lo otro. Entonces, mira, era buen estudiante. Que cuando yo era chiquito, yo no lo veía así. No se nota. Y si mi papá necesitaba que él hiciera diligencia, él iba. Pero el mayor. Exacto, pero que tú sabes, él iba y mi papá podía contar con él. Ok. Entonces, yo era un niño precoz. Sí. Tú eras tranquilo. Porque yo no era tranquilo. Yo era tranquilo socialmente, era tímido. Oh, Socialmente yo era tímido, pero en mi casa... era el no. demonio. En mi casa yo hacía de todo. Eso pasa siempre. Yo me escondía, cuando me iban a dar, Yo abajo de la cama. No, No me yo, sacaba a nadie debajo de la yo cama. me escondía para la finca. Una vez me escondía a la finca y eran como las 8 de la noche. Y, ay, tú no llegabas. Y no me encontraban. Pero, Ya tú estabas en una pero mata de- funcionó de abajo de mango. abajo de una mata de yuca. Y no te dio miedo. No, porque yo el miedo. Tú conocías a él. Miedo, Ah, yo tu que mamá. era los golpes. Yo a Bambi tenía un miedo Pero que a nosotros- abajo de la cama. Pero que era más amenaza, porque a nosotros nunca nos pegaron, a mí ni a mi hermana. Y a mi hermano fue Tampoco no eran que eran palizas que me Exacto. dejaran. No, no, A mí me no, daba no, con no. una correa, pero yo no dije que no. Entonces, A Giovanni se le notaba porque era blanquito. a mi mamá no le gusta que mi hermano siempre se acuerda. Una tijera que le tiraron atrás. Mami le tiró una vez un cucharón a Giovanni, gran cosa. Cucharoncito. Gran cosa. Al hermano mío. Pero fui yo de necio. Ah, Que fui, porque yo lloraba mucho. ajá. Entonces Yo lloraba. el hermanito mío chiquito era bello chiquito. Entonces cuando mami le daba, yo me ponía triste y dice, mami, pero no le dé. Porque era bello el hermanito mío, Joel, él sabe. Y él me quería mucho a mí.
y peleaba mucho con el otro. Entonces el otro veía que éramos como equipo, él y yo, pero él se quedaba solo. Entonces la hembra era parte. Entonces él siempre estaba al lado mío porque era más chiquito, yo lo cuidaba y entonces yo lo defendía de que vive en España. Él sabe. Yo, lo que pasa es que yo lloraba mucho y la sacaba de concentración. O sea, mi mamá se ponía nerviosa porque yo comenzaba a llorar y me Y quejaba. el problema de tú tener una mamá inteligente es lo peor del mundo. Porque Ya lo la mía sabes. es un cuchillo. Esa tiene un... Y entonces me daba miedo hasta la mirada de ella. Mi ca- era- Que yo la saqué. Cuando yo cojo pico la saco y le levanto esa aja igual que ella. mi mamá era bien dulce con nosotros, pero María Paula, sí. mi papá sin tener que pegarnos. Mi papá nos castigaba Papi muchísimo. llegaba donde abuela. Él sabe que es así. Todo eso oscuro. Entonces, donde mi abuela había una planta, la prendían. Había el apagón en el barrio. Y esa sola casa, no esa sola, pero una de las casas que tenía planta. Y entonces la gente iba allá a ver televisión. Pero cuando papi iba de visita, que él entraba como a la cocina o algo, se iba todo el mundo, porque él tenía miedo todo el mundo a mi papá. Ah, entonces, a tu papá le Y me decían, preguntaba, ¿y por qué se fue? Nada, porque él llegaba con su cara. a tu papá le decían las policías antimotines. No me acuerdo cómo le decía a papi, pero Caconegro. el caso es que si nosotros teníamos los muñequitos, una película argentina donde mi abuela no le importaba nada de eso. La abuela, ay Dios mío, que Dios la tenga en su santo reino. Y papi llegaba, el carro se veía, todo el mundo, ay, se quedaba así paralizado todo el mundo. Y entraba una noche, y como que se iba para wow. Cuando venía para atrás, limpio, yo y el primito mío nos quedábamos mirando televisión. Y el silencio. Y el silencio. Eso Y ya es el coche, y no vale, una vez ya todo el mundo. Porque si había como un basquetbol o algo que no lo estaba viendo nadie porque no había luz. Donde mi abuela. Entonces a mi primo le mandaron un Super Nintendo. Ahí era que llegaban los chamaquitos viendo eso. Ya tú sabes. Pero es que, cuando habían esos juegos de De los Chicago Bulls. y lo de los regionales, lo de los sí. barrios y eso. Bueno. Pero nada, cada quien siempre tuvo su niñez. Yo creo que la niñez de nosotros fue mucho mejor. Aunque los de ahora, nosotros podemos decirlo porque vemos Tuvimos más diferencia, contacto. pero los de ahora están viviendo la mejor etapa de su vida también. Claro que sí. Que en su tiempo van a decir que fue lo mejor. Es más fácil. Que fue lo mejor. Dime tú cuando te ponían esa tarea. Ay, esa tarea que mami me daba cuando yo no me la sabía. Pero ahora tú, hasta eso es diferente. La forma Tú de a ChatGPT le dices, ¿cuál es y le sumar. Y hay un video de un chamaquito que lo encontraron haciendo la tarea y sacaba en todos los casos y era que él se lo preguntaba a Alexa. Sí, los chamaquitos son muy... Y hacía la tarea con Alexa. Si tú crees que tú eres inteligente antes, tú eres un chicle antes del chamaquito. Tú le das un celular a un niño de 2 o 3 años y te vas a aplicaciones. Sí, cosa que yo no sé hacer. Mis primitos, Mis los sobrinos. hijos de Julie, ella lo sabe, le da el celular, que tú le bajan cosas a ella. Ella lo sabe. Son fieras. Hay un video de una niña llora y todo el mundo, ¿por qué tú lloras? Hay tarea, vamos, No. tarea esa. No, Es que dice que le ponen mucha Que tarea. bajó a Shane. Oh, y se puso a comprar. Que bajó a Shane y ya tenía una deuda de 50,000 pesos. Ay, Dios mío. Y que de dónde yo iba a sacar ese dinero, que ya no sabía lo que estaba haciendo. Muchachos, hay muchachos que hacen cosas. Pero yo creo que era que ella lo tenía en el carrito. Sí, ella le dio... Y tenía, o sea, Ella ya lo checa todo. exacto. Entonces, no, él le decía que debía ese dinero, pero era para que pagara para poder ordenarlo. Oh, ya. No llegó a ordenar. Y esa niña estaba inconsolable de los gritos, porque debía esos 50,000 pesos. Ay, Dios mío. Pero nada, cuéntenos en los comentarios cómo fueron su niñez, qué anécdotas. ¿Qué edad tienen? Y nada, hay que darle las gracias a nuestros padres como nos criaron, porque imagínate. Hicieron lo mejor. Hicieron lo mejor del mundo. No es Por bien fácil o por mal fue lo mejor. crear fieras. Este cuerpo latino candente, mordeado por las aguas del Mar Caribe. Estas fieras, dime, no es fácil. Esa señora, no, del Mar Caribe, no del Atlántico, porque... esa señora, me imagino pasando ahí. por las olas del mar Atlántico, de Nagua. Sí. Comenten, suscríbanse, denle un like y mándenselo a sus peores enemigos. Gracias por vernos otra vez. Bye.